Buenos días muchachos, entonces vamos a empezar un nuevo tema y se llama leyes de Newton. ¿Listo? Entonces ya vimos toda la parte de cinemática. Ahora aquí empezamos la parte de dinámica. La dinámica es la parte de la física que estudia los movimientos, pero teniendo en cuenta el por qué se generan. Es decir, aquí vamos a estudiar todo lo que corresponde a fuerzas, que son la causa de todos los movimientos. ¿Sí? Entonces, primero empecemos por definir qué es una fuerza. Una fuerza, entonces, es una magnitud vectorial. Es decir, tiene dirección, magnitud y sentido. Entonces digamos que yo tengo acá este bloque y a ese bloque entonces por medio de una cuerda yo lo voy a alar y entonces estaría aplicando una fuerza, ¿cierto? Entonces aquí tengo que primero dar la magnitud de esa fuerza, es decir, cuál es el valor. Más adelante vamos a aprender cuáles son las unidades, pero pues digamos que apliqué una fuerza de 20 newton. La dirección, entonces está dado por el ángulo, digamos que 20 grados. Y el sentido, entonces recuerden, norte, sur, este y oeste. Entonces sería una fuerza de 20 newton al noreste 20 grados. Y ahí está dado toda la magnitud, dirección y sentido. Entonces las fuerzas se representan por flechas que se denominan vectores. Esto lo vamos a trabajar más adelantico, por ahora solo voy a dar una explicación general de lo que es las cosas. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial que es capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo. Entonces yo puedo tener este bloque, empezar a deslizarlo, entonces paso del reposo a moverse, o asimismo lo puedo frenar. ¿Listo? Entonces ya voy a empezar. La idea de esto es ahondar en las leyes de Newton. Básicamente son 3 leyes. Entonces vamos a conceptualizar. Primera ley de Newton. La primera ley de Newton entonces se llama ley de inercia. Nosotros ya habíamos hablado de lo que era la inercia al comienzo de año. ¿Listo? Entonces, Aristóteles pensaba que todos los cuerpos tendían al reposo. Y él decía, si usted patea un balón, tarde o temprano se va a detener. ¿Sí? Pero yo les hice una explicación donde decía, bueno, este es el planeta Tierra, aquí está la atmósfera, aquí está la luna, y digamos que vamos a hacer un viaje espacial. Este es el cohete. Entonces el cohete, para salir de la atmósfera, tiene que vencer 2 fuerzas, que son la gravedad y la fuerza de rozamiento. Pero una vez sale de la atmósfera, la gravedad es aproximadamente 0 y pues la fuerza de rozamiento es 0 porque no hay aire. Entonces yo les decía, aquí liberábamos y dejábamos solo el transbordador, que ese transbordador entonces empezaba a aumentar velocidad y a ganar velocidades grandísimas, ¿cierto? Cercanas a la velocidad, digamos que varias veces la velocidad del sonido. Cercana a la velocidad de la luz no, porque la velocidad de la luz es muy grande. La velocidad del sonido es aproximadamente de 340 metros por segundo. Más o menos unos 1200 kilómetros por hora. 1200 algo kilómetros por hora. Es una aproximación. Mientras que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. O sea que en lo que yo contabilizo un segundo, le habrá dado 8 vueltas al planeta Tierra. Entonces esa velocidad el ser humano no está ni remotamente cerca de alcanzarla.
pero sí digamos que puede volar a 20 veces la velocidad del sonido. Aquí como no hay rozamiento, entonces digamos que esta nave estaba quemando combustible. Digamos que dejó de quemar combustible. Les decía que él se va a mover en línea recta, ¿cierto? En línea recta con velocidad constante. Y contrario a lo que decía Aristóteles, él nunca se va a detener, a menos que entre en la gravedad de un planeta o de un cuerpo celeste y pues sea atraído. Pero si lo atrae, por ejemplo, digamos que aquí va y pasó muy cerca a la luna, entonces la luna por su gravedad lo va a intentar desviar. Ahora, si él quema combustible aquí, pues girará e irá a la luna. ¿Listo? Pero mientras no actúe ninguna fuerza, él se va a mover en línea recta, con velocidad constante, con aceleración cero, fuerza cero. O sea, es un estado de inercia. Entonces, ¿qué pasa? Si por ejemplo nosotros pateamos un balón, este baloncito, lo pateamos, pues sí, él va a llegar a una velocidad cero. ¿Pero por qué llega a esa velocidad cero? Porque en su recorrido hay unas fuerzas de rozamiento que lo van a ir frenando, frenando, frenando hasta que lo detienen. Pero si no existiera rozamiento, ¿qué pasaría con ese balón? Seguiría en línea recta, como este avioncito, en línea recta, con velocidad constante, sin ganar ni perder velocidad. ¿Listo? Ahora bien, si yo tengo acá ese cuerpo y ese cuerpo está en reposo, él no se va a mover, a menos que alguien llegue y le aplique una fuerza, ¿cierto? O sea que los estados de inercia, entonces, son el reposo o el movimiento. Y el enunciado sería de la siguiente forma: de la primera ley de Newton, de la primera ley de Newton, la ley de inercia. ¿Listo? Entonces, nos dice que todo cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea cambiado, que sea obligado a cambiar de estado. ¿Listo? ¿Y cómo lo obligan a cambiar de estado? Cambia por la acción de una fuerza. Entonces, si el balón no hay fuerza de rozamiento, él seguirá con velocidad constante. ¿Listo? Si este cuerpo está en reposo, él va a seguir en reposo, a menos que actúe una fuerza. O sea que la fuerza es la responsable de cambiar los estados de inercia de un cuerpo. ¿Listo? Movimiento rectilíneo uniforme. El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si usted va en un bus, digamos que va acá, y el bus va a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Y el bus frena, entonces, ¿qué va a pasar? Usted quiere seguir a los 80 kilómetros por hora, porque su inercia es moverse. Luego usted sale disparado hacia aquí adelante, ¿cierto? O sea, sale despedido hacia adelante, porque usted quiere conservar su estado de inercia. Entonces, espero que entiendan que la inercia no es solo el estado de reposo. La inercia es o estar en reposo o estar en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo cambio los estados de inercia? Por la acción de una fuerza. Entonces, si yo por ejemplo tengo una pista, aquí así, no hay fricción, y yo suelto acá una esfera, esa esfera tiende a llegar a la misma altura, porque trata de mantener su inercia. ¿Listo? Usted puede hacer un recorrido algo así. Si suelta aquí la esfera, entonces ella va a llegar, si no hay fricción, a la misma altura. Entonces trata de mantener su estado de... Todo cuerpo tiende a mantener su estado de inercia. En el espacio es más fácil analizarlo. Aquí en la Tierra es difícil que se dé. ¿Por qué? Porque hay siempre interacción de varias fuerzas. Pero bueno, ahí queda entonces la primera ley de Newton, ley de inercia. Ya habíamos hablado de ella. Y en el video entonces vamos a llegar hasta la segunda ley de Newton. Bueno, la segunda ley de Newton. Entonces, digamos que yo tengo aquí este bloque.
y yo logro le aplico una fuerza, digamos que de 2 cuadritos. Entonces yo voy a lograr una aceleración, digamos que representando vectorial, la aceleración es igual a un cuadrito. ¿Sí? Entonces aplicando una fuerza F a una masa M, logré una aceleración A. ¿Listo? Entonces, veamos lo siguiente. Si yo quiero mantener la misma aceleración, o sea, digamos de un cuadrito, en el siguiente experimento. Entonces, digamos que yo aquí, ahora, tengo esta masa y esta masa. O sea, cogí dos masas como la anterior. ¿Sí? Y quiero que él se acelere de la misma forma, o sea, a un cuadrito. ¿Sí? Que la aceleración sea equivalente a un cuadrito. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Si aumenté la masa 2 veces y yo quiero mantener la misma aceleración, la misma fuerza, pues ¿qué tengo que hacer? La misma aceleración, perdón. Si yo quiero que se acelere igual, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues aplicar más fuerza. Entonces, ¿qué hago? Pues duplico la fuerza. Si ahora yo tengo 3 masas, y yo quiero obtener la misma aceleración de una unidad, entonces ¿qué tengo que hacer con la fuerza? Pues al igual, o sea, tengo que aumentarla, ¿cierto? Y tengo que aumentarla 3 veces. Bueno, aquí no me alcanzó a ver, pero bueno, ustedes me entienden. Eso quiere decir que si yo aumento la masa, tendré que aumentar la fuerza para mantener constante la aceleración. O sea que la fuerza es directamente proporcional, ¿sí? Sin cerrarlo acá, sino aquí, alfa. La fuerza es directamente proporcional a la masa. ¿Eso qué quiere decir? A mayor masa, mayor fuerza tendré que aplicar. Listo, esa es la primera relación. Vamos a establecer la segunda. Ahora bien, digamos que yo tengo acá estas masas. Esta masa. Vuelvo y empiezo. Y aplicando una fuerza F, logré que se acelerara con un cuadrito. ¿Listo? Y la masa es M. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar acá la misma masa, ¿sí? Pero ahora le voy a aplicar 2F. Si aplico 2 veces la fuerza que apliqué acá, entonces ¿qué va a suceder? Que se va a mover con mayor aceleración. Entonces, si aquí tenía una unidad de aceleración, pues ahora aquí voy a obtener 2 unidades de aceleración. Si aquí a la misma masa le aplico ahora 3 unidades de fuerza, ¿qué va a suceder con la aceleración? Entonces la aceleración también va a aumentar en 3 unidades, ¿cierto? Entonces aquí 2A, aquí 3A. ¿Listo? Entonces de aquí, ¿qué observo? Que a mayor fuerza aplicada a una misma masa, la aceleración aumenta en la misma proporción. O sea que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Entre más aceleración obtengo es porque estoy aplicando más fuerza, o entre más fuerza aplique, más aceleración obtengo. Ya encontré entonces 2 relaciones, me falta la última. Y es entonces cómo se relaciona la masa y la aceleración. Entonces, para eso vamos a elaborar el siguiente ejemplo. Tengo aquí esta masa M. Le voy a aplicar una fuerza F, esta fuerza F.
y logré que se acelerara una unidad, ¿sí? Una unidad. Ahora voy a hacer lo siguiente. Tengo dos masas. O sea, voy a aumentar la masa. Dos masas. Voy a aplicar la misma fuerza. O sea, F. No la voy a aumentar ni a disminuir. La misma fuerza. ¿Qué va a suceder con la aceleración? Si usted aplica la misma, si usted aumenta la masa al doble y aplica la misma fuerza, pues se va a mover con menos aceleración, ¿cierto? Entonces la aceleración, ¿qué sucede? Se reduce a la mitad. Si aumento en el doble la masa, se disminuye la aceleración en la mitad. O sea que si yo triplico la masa, 1, 2, 3. M. Entonces, si yo aplico la misma fuerza que estoy aplicando acá y acá, pero ahora tripliqué la masa, entonces, ¿qué va a suceder? Pues la aceleración va a disminuir en cuanto a la tercera parte. Entonces, nosotros al comienzo de año vimos todo esto. La fuerza es inversamente proporcional a la... Perdón. La fuerza no, porque estoy comparando... Fíjense que la fuerza es la misma siempre. Entonces no estoy comparando fuerza. Estoy comparando es la aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿Cómo se escribe el inverso? 1 sobre m. Recuerde que si una está arriba y la otra está abajo son inversos. Entonces, a mayor masa, menor aceleración. O si usted prefiere, la masa es inversamente proporcional a la aceleración. A mayor aceleración, si yo quiero tener mayor aceleración aplicando la misma fuerza, tendré que reducir la masa. Bien, entonces, si yo uno esos datos en una sola ecuación, ¿qué fue lo que obtuvimos? Lo que obtuvimos fue lo siguiente, que la fuerza era directamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la aceleración. Y tengo la ecuación de la segunda ley de Newton. Muy importante esta ecuación. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Eso qué significa? Entonces, si a mí me piden un gráfico de fuerza contra masa, en el ejemplo anterior dijimos, si aumento la masa, tengo que aumentar la fuerza. Y fíjese que ambos están arriba, la fuerza arriba, la masa arriba. Eso quiere decir que son directamente proporcionales. Entonces, directamente proporcionales. A mayor fuerza, a mayor masa tendré que aplicar mayor fuerza. Entonces la gráfica es así. Entonces, si la masa es m, aplicaré una fuerza F. Si la masa es 2m, aplicaré una fuerza de 2F. Si la masa es 3m, entonces aplicaré una fuerza de 3F. Y así sucesivamente. Crece linealmente. Bueno, ahora el gráfico de fuerza contra aceleración. Fuerza contra aceleración. ¿Listo? Recuerde, ya ahorita vamos a ver las unidades. Entonces, ¿qué pasa? A mayor fuerza, pues mayor aceleración. Eso significa que son también directamente proporcionales. Entonces, si yo aplico una fuerza F, obtendré una aceleración A. Si aplico 2 veces la fuerza, pues obtendré 2 veces la aceleración y así sucesivamente. Y me queda por hacer entonces el gráfico de masa contra aceleración. Masa y aceleración. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tomemos M, 2M. Si yo tengo, hagámoslo un poquito más simplificado, M, 2M, 3M, 4M y listo. Entonces,
aquí yo voy a tener, si yo tengo una masa M, ¿sí? Y voy a empezar a aumentarla, a medida que yo aumente la masa va a disminuir la aceleración. Entonces, digamos que con una masa M yo logré obtener una aceleración A. Si yo duplico la masa, la aceleración se reduce a la mitad. Si yo triplico la masa, la aceleración se reduce a la tercera parte. Si cuadruplico la masa, la aceleración se reduce a la cuarta parte. Y obtengo el comportamiento inverso. Esto lo vimos al comienzo de este año. Si dos magnitudes son inversamente proporcionales, o sea, regla de 3 inversa, nos da esto aquí así. Cuando la masa aumenta, la aceleración disminuye. ¿Ven? Si la masa disminuye, vean lo que pasa, la aceleración estaría aumentando. ¿Listo? Esos gráficos son muy importantes, muchachos. Bien, entonces hablemos de las unidades. La fuerza es igual a masa por aceleración. La masa se da en kilogramos. La aceleración en metros por segundo cuadrado. Entonces, a esto, en el sistema internacional, ¿sí? El kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que es esto mismo que escribí aquí arriba, se llama Newton, que se abrevia con la letra N. ¿Sí? Entonces, ¿en qué vamos a dar la fuerza? En kilogramo metro por segundo cuadrado. Pero uno no escribe todo esto, uno simplemente dice que es un Newton. Sistema sexagesimal, la fuerza se da en gramos centímetro por segundo cuadrado. Y a eso se conoce con el nombre de dinas, que lo vamos a abreviar con la letra D. ¿Cuál es el que más se trabaja? El Newton. ¿Listo? Pero ya vamos a ver entonces las conversiones, a trabajar con todo eso que ustedes ya deben saber manejar. Bien, entonces veamos acá lo siguiente. Entonces, si yo tengo una masa acá, me dicen tengo una masa de 10 kilogramos, ¿sí? Y le voy a aplicar una fuerza de 30 newton y me preguntan cuál es la aceleración. Bueno, entonces usted simplemente se vale la ley de Newton y va a despejar aceleración es igual a fuerza sobre masa. Aceleración, fuerza 30 newton sobre masa 10 kilogramos, aceleración 3. Vean aquí las unidades. Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado sobre kilogramo. Kilogramo y kilogramo se cancela y queda metros por segundo cuadrado. ¿Listo? O sea, estos problemas por ahora son muy sencillos. Ahora bien, me dan este bloque. Me dicen tiene una masa de 40 kilogramos. Quiero que se acelere a razón de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué fuerza debo aplicar? Si la fuerza la voy a aplicar aquí así. Bueno, entonces usted dice, bueno, la fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza, masa, 40 kilogramos por la aceleración, 2 metros por segundo cuadrado. La fuerza será 2 por 40 da 80 kilogramos metros por segundo cuadrado, o sea, 80 newton. Queda resuelto. Bien, si por ejemplo me dicen no exprese esto en newton sino en dinas, entonces usted dice, 80 newton. Entonces tengo que escribirlo así, 80 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Bien, como es a dinas tengo que pasar de kilogramos a gramos. Está abajo, ¿cierto? Quiero pasar, cancelar kilogramos, debe quedar kilogramos abajo, arriba gramos. 1 kilogramo, 1000 gramos. Por metros. Metro lo quiero cancelar, pasar a centímetros. Y 1 metro, 100 centímetros. Bien, y esto nos va a dar kilogramo, kilogramo se cancela, metro con metro se cancela
Y nos queda 80, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2. Entonces nos queda igual a 8 millones, o es igual a 8 por 10 a la 6 dinas. Le puede colocar solo con la D. ¿Listo? Y ahí queda la conversión. Bien, si nos dicen entonces, a ver, ¿qué otro? Por ahora vamos a tratar problemas muy sencillitos. ¿Listo? O sea, como para que nos vayamos familiarizando con este tipo de problemas. Me dicen, bueno, aquí está este bloque. Tiene una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado cuando le aplico una fuerza de 30 newton, de 60 newton. Listo, me dicen, bueno, entonces, ¿cuál es la masa del bloque? Bien, la masa, lo despeja, es igual a fuerza sobre aceleración. La fuerza, 60 newton sobre 4 metros por segundo cuadrado. Entonces, esto nos da 15, ¿qué? Kilogramos. La masa es de 15 kilogramos. Aplicando la segunda ley de Newton. Los otros problemas son de análisis, que son los problemas que más me gustan a mí, pero son sencillos de trabajar. Bueno, digamos que tenemos acá esta esfera y le apliqué una fuerza F, se aceleró una aceleración A y tiene una masa M. Y entonces me dicen, bueno, ¿qué pasa si? Entonces, duplico la fuerza y la masa la reduzco 4 veces. Entonces, ¿qué pasa con la aceleración? Bueno, entonces veamos qué pasa. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, pero a mí me están preguntando qué pasa con la aceleración. Entonces yo despejo la aceleración. Queda fuerza sobre masa. Y ahora veamos lo que nos dice. Duplico la fuerza. Y la masa la reduzco 4 veces. Eso es lo que me están diciendo. Reducir 4 veces es dividir. Entonces yo les aconsejo que tracen una raya y hagan lo siguiente. Si yo duplico la fuerza, ¿qué pasa con la aceleración? Si yo duplico la fuerza, pues duplico la aceleración. O sea que si duplico la fuerza, la aceleración se duplica. Cuando aumente, la ponen arriba. Si disminuye, la ponen abajo. Ahora, si usted disminuye la masa, la reduce la masa. Si usted reduce la masa, ¿qué pasa con la aceleración? Si usted reduce la masa, pues la aceleración aumenta, ¿cierto? Porque a menor masa, más aceleración tengo. Recuerde que la masa y la aceleración, según este gráfico, son inversos. A menor masa, más aceleración. Entonces, como aumenta la aceleración, también lo pongo arriba. Y nos va a quedar 8 veces. Entonces, si esta era la fuerza original, ¿cierto? Y la aceleración original y la masa original, entonces la aceleración nueva es 8 veces la aceleración original. O si usted prefiere producto de extremos, producto de medios, da 8. Bueno, muchachos, entonces voy a rematar con los ejercicios de eso. Entonces nos dice, ¿qué pasa si este bloque apliqué una fuerza O, F sub O, obtuve una aceleración A sub O y una masa inicial? ¿Y ahora qué hice? Voy a triplicar la masa, ¿sí? Entonces, y voy a disminuir la fuerza 4 veces. Entonces, ¿qué pasa con la aceleración? Entonces, nuevamente, se traza, ¿sí? Si yo triplico la masa, si aumento la masa, la aceleración disminuye. Si tripliqué la masa, la aceleración disminuye 3 veces.
Si la fuerza la reduzco 4 veces, pues la aceleración también disminuye 4 veces, entonces también abajo, o sea, un doceavo. O sea que la aceleración nueva es un doceavo de la aceleración original. O si usted prefiere, la aceleración original, este 12, es 12 veces la aceleración nueva. Si nos dicen, este bloque le aplica una fuerza F, se aceleró FO, o bueno, condición 1, porque a veces cambia eso, y masa 1. Y entonces dice el texto, voy a duplicar la aceleración y la masa, la voy a reducir, la masa la voy a aumentar 4 veces. Entonces veamos lo que están planteando. Dice cuadrupliquemos la masa y la aceleración dupliquémosla. ¿Eso qué implica entonces? Bueno, está pidiendo analizar la fuerza, ¿cierto? Entonces la fuerza, ¿cómo sería? Si yo aumento la masa, tengo que aumentar la fuerza 4 veces, ¿cierto? Entonces, si aumento la masa 4 veces, mi fuerza tiene que aumentar 4 veces. Ahora, si yo aumento la aceleración, pues también aumenta la fuerza, ¿cierto? ¿Cuántas veces? 2 veces. O sea que la fuerza nueva, siempre la nueva, es 8 veces la fuerza inicial. Y listo. Y para terminar, ¿qué pasa si la aceleración la triplico? La aceleración la triplico y la fuerza la duplico. Entonces me dicen, ¿qué pasa con la masa? Bueno, entonces aquí estaba. Entonces, ahora me está preguntando la masa. La masa es igual a fuerza sobre aceleración. Si yo triplico la aceleración, ¿sí? Si yo triplico la aceleración, que quede, entonces trazo aquí una línea. Si yo tripliqué la aceleración, es porque la masa se redujo 3 veces. Recuerde que masa y aceleración, el comportamiento es inverso. Triplico la aceleración, disminuyó la tercera parte la masa. Y si duplico la fuerza, pues entonces tengo que duplicar la masa. Y listo. Entonces la masa nueva es 2/3 de la masa inicial. O sea que si esto eran 12 kilogramos, ahora la masa nueva es 2/3 por 12. La masa nueva es, bueno, puedo simplificar, 8 kilogramos. Bueno, muchachos, la idea es que van a ver este video y en la clase, ¿sí? Del día de esta próxima clase, entonces hablamos de esto y de la tercera ley, ¿sí? Voy a dejar una asignación de taller, pero es para hasta la otra clase. Muchas gracias por la atención prestada y que estén muy bien, muchachos.